Buenas noches. Un gusto estar ingresando a sus hogares una vez más a través de esta plataforma y quiero saludar a todos nuestros hermanos, amigos que se están conectando y serán en el transcurso de este tiempo, estarán vinculándose con nosotros. Buenas noches con todos. Es un placer estar en este momento en sus hogares, creyendo firmemente que Dios está haciendo su plan maestro, magistral. Él es el Dios de la gloria, Él es el Dios de planes, que nadie puede paralizarlos, no, nadie puede destrozarlos, nadie puede hacer que hierre. Todo lo que Dios hace está perfectamente ensamblado en un plan magistral y esto no es la excepción. Y no es la excepción también que usted esta noche esté con nosotros y podamos juntos escuchar la bendita palabra de Dios. Queremos saludar desde la ciudad de Loja, Ecuador, a todos nuestros hermanos que se van a ir conectando de Perú, de Estados Unidos y de diferentes partes de Latinoamérica, a donde estamos llegando, gracias a Dios, y muchos hermanos están compartiendo. También les recomendamos con todo el corazón, comparta el link en su muro, hágalo a sus amigos, la iglesia también lo está compartiendo muchas veces, en fin, que podamos llevar la palabra del bendito evangelio, evangelio de Dios, ese evangelio que son las buenas noticias, que incluso muchas veces lo hemos malentendido y esperamos que Dios cada día nos aclare los conceptos, nos aclare la profundidad de lo que significa eso. Entonces, bienvenidos a todos, muchas gracias y en esta noche entonces vamos a empezar este tiempo que creo yo que Dios va a trabajar y hablar a nuestras vidas. Quiero presentar al expositor de una ciudad amiga en la parte aquí de Sudamérica y él va a presentarse en esta noche, nos va a exponer de dónde es, en fin, un poquito conocer su trasfondo, de dónde trabaja, dónde Dios lo ha puesto y luego estaremos entrando ya al tema central. Una vez más le reiteramos, muchas gracias. Estamos planificando algunos cambios en este tiempo y ya lo daremos a conocer. Y creo que Dios tiene siempre, siempre algo nuevo para nosotros porque es un Dios de cosas nuevas. Él no es repetitivo, Él es un Dios tan magistral que hace las cosas de forma tan diferente que a veces nos deja en shock. Pero gloria al Señor que podemos aprovechar y su Espíritu Santo nos guía. Gloria a Dios. Entonces, Pastor Sergio Abreu, por favor, buenas noches, preséntese, tenga la bondad. Buenas noches, Pastor Moisés, qué gusto poder compartir con usted y con los amados que están conectados a través de esta página, un placer. Y bueno, soy de Buenos Aires, Argentina, hace unos 23 años que tengo la oportunidad de servir al Señor, gracias a la enseñanza, a la impartición de mis padres, casado hace 13 años con Alejandra Sangüesa, tenemos 3 hijos. Vine por 15 días a Bolivia y ya llevo 14 años acá, así que son esas las circunstancias que el Señor nos permite pasar. Estamos pastoreando en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde tenemos nuestra casa ministerial y trabajamos en todo lo que es formación de liderazgo a nivel de toda América Latina, trabajando con estudiantes en colegios, universidades y bueno, también hemos abierto unas obras en Perú, Colombia y estamos trabajando, apoyando siempre todo lo que es la capacitación de liderazgo y también poder hacer una labor evangelística hacia la nueva generación, Pastor. Qué bueno, qué bueno. Me encanta ese tema de ir capacitando. Estábamos hablando en interno, que llegó el tiempo de que otra vez volvamos a los inicios, cuando la iglesia primitiva o inicial empezaba y no habían templos físicos donde se reunieran libremente con las comodidades y con la ley apoyándote. En los tiempos de Jesús tenían que estar en las casas y muchos huyendo, pero esa persecución hizo que el evangelio se esparciera por el mundo entero. Y creo que el Señor está volviendo a esas
mismas prácticas o técnicas de él para que la iglesia pueda entender que todos tenemos que trabajar en la obra de Dios porque pues él nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado y lo mínimo que podemos hacer en gratitud, en adoración ante Él, es decirle, Señor, tengo que servirte con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo puedo. Muy bien, Pastor Sergio, qué bueno tenerlo con nosotros. Yo pensé que usted era boliviano y me sale que usted es argentino. Qué Soy bueno, argentino, sí, sí, gloria sí, al Señor. sí. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bonita la ciudad, el país de Argentina. Alguna vez estuve en Córdoba y me encantó su cultura, su gente. Y bueno, gloria al Señor. Vamos entonces en esta noche a darle tiempo para que usted tenga la oportunidad de presentar lo que Dios ha puesto en su corazón. Y a todos los que se están conectando, esperamos que esta noche, una vez más, como siempre, Dios nos desafíe. Siempre digo desafío, nos desafíe y nos rete a afrontar esos cambios que no nos gusta, que muchas veces queremos estar en lo mismo que nos gusta y la comodidad, pero yo creo que ese es el tiempo de cambios, de retos y de enfrentarlos y tomarlos por fe y actuar y Dios va a hacer su obra. Muy bien, pastor, lo dejo ahí, yo voy a estar aquí interno esperando su momento. Gloria al Señor, bendiciones. Ok. Muchas gracias. Bueno, amados, hemos tenido la oportunidad de compartir esta introducción con el pastor y realmente esperaba con mucha ansiedad poder compartir con todos ustedes esta noche. Sé que esta plataforma permite tener una sumatoria de palabras día tras día y creo firmemente que el Señor está hablando a su iglesia, hablando a sus líderes, activando y no desaprovechando absolutamente nada en este tiempo. Cuando esta pandemia comenzó, muchos tuvieron temor, otros tuvieron incertidumbre, pero el Señor estuvo trabajando para poner dentro de su iglesia una convicción determinante. No hay nada que nos pueda sorprender si estamos sintonizados con Dios. Ayer ministraba una palabra con respecto a la cena del Señor, cuando Jesús dice en Corintios capítulo 11, la noche que fue entregado, Él tomó pan y lo partió y dio gracias. O sea, vemos que hay un anticipo del Señor. Es como que usted venga y le diga, muy bien, esta noche lo van a meter preso y lo menos que pensaría es sentarse en una mesa a compartir una cena. Seguramente le entraría la desesperación y la angustia y lo último que pensaría sería en comer. Pero sin embargo Jesús dice la palabra que la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y compartió un momento de comunión, compartió con quienes iban a ser los precursores de abrir una brecha como iglesia, los precursores en quien el Señor se vació, no solamente para imponer sobre ellos e impartir una autoridad, sino a quienes le dio el privilegio de tener una experiencia con el Espíritu Santo mucho antes que el Espíritu Santo sea derramado sobre todos en el día de Pentecostés. Y vemos que Dios siempre va anticipado, siempre nos anticipa la jugada unos minutos antes, una temporada antes. Y Jesús se encargó de hacer una labor de restitución, de redención, una labor profética para cerrar el antiguo pacto y abrir el nuevo pacto. Pero en cada una de estas presentaciones que Jesús iba hablando, nos iba dejando algunas perlas preciosas, hablando acerca del reino, hablándonos acerca de lo que él era como el Hijo de Dios, el pan vivo, el maná, la vid verdadera, el agua que brota para vida eterna. Pero en otros momentos él impartió de su Espíritu Santo. En un momento tomó a los discípulos y sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. En otro momento agarró y le dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, y esto le hablaba acerca del Espíritu Santo que iba a manifestarse. Y lo que fue en un momento promesas, no fueron promesas como las que se escucharon sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, fueron promesas que tuvieron un cumplimiento inmediato. Los discípulos vieron morir a Jesús, luego experimentaron la resurrección y cuando Jesús le dijo, bueno, es necesario que yo tenga que partir de aquí, voy a enviarles el consolador. Había un sinfín de preguntas dentro de ellos. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a suceder?
¿Cuándo? ¿En qué momento? Y se genera una disyuntiva. Jesús resucita y camina con los discípulos 40 días, dejándole pruebas indubitables. No había lugar a dudas que era Él, no había lugar a dudas de que había resucitado, no había lugar a dudas que había vencido la muerte, pero todavía quienes le rodeaban tenían ciertas preguntas, una fe que estaba en una transición, y esta transición fue fantástica porque hablábamos con el pastor antes de entrar en la transmisión, y Jesús en esos 40 días, 50 hasta que llegó Pentecostés, se produjo un desprendimiento de la experiencia sensorial para pasar a la experiencia de ser dirigidos, de ser guiados, de aprender a oír. Hay una escuela profética en el antiguo pacto donde nosotros vemos a Dios hablando con Ezequiel, con Jeremías, con Isaías, y ellos se caracterizan por esta expresión: vino a mí palabra de Jehová, oí al Señor decir tal cosa, vi en visión. Los profetas tenían una comunicación fluida y los sentidos espirituales abiertos, no solamente para escuchar la voz de Dios, sino para discernir los tiempos de Dios, los momentos de Dios. Discernir esas palabras para expresarlas en el ámbito de lo natural y expresar la voz de Dios que trae su naturaleza a nuestra naturaleza humana, su naturaleza divina, su naturaleza del todo, de la esencia de su amor, de todo lo que Él representa, a tocar esta naturaleza limitada. Y es allí donde nosotros vemos en esos 40 días que pasan y cuando Jesús le dice, por favor, esperen en Jerusalén. Había un suceso que nosotros lo conocemos como Pentecostés, pero si nos quedamos simplemente en una experiencia pentecostal, nos perdemos la vida porque lo que sucedió no es un evento, sino es el resultado, una consecuencia de todo un proceso de Dios, una consecuencia de que el hombre pueda oír al Espíritu Santo nuevamente. Cuando nosotros vemos la caída del hombre en el huerto del Edén, la mujer escuchó la serpiente y por oír la serpiente termina fuera del huerto, no solamente la mujer, sino el hombre. Y todo el propósito que Dios tenía con el hombre tiene que pasar un proceso de miles de años para que Cristo sea enviado. Entonces, el primer sentido que el Señor quiere restaurar en su iglesia, el primer sentido, porque está relacionado con lo que sucedió en la primera instancia, en el primer momento que el hombre se estaba relacionando con el Espíritu, que la mujer oyó la voz de la serpiente. Primero oyó y después vio. Oyó y vio y después tocó y comió. Entonces todos los otros sentidos se terminaron desalineando. Entonces Jesús agarra y activan sus seguidores, los discípulos, las más de 400 personas que estaban en ese día, que él estaba por ascender a los cielos, y le dice, esperen en Jerusalén, esperen en Jerusalén. Jerusalén significa lugar del fundamento, ciudad de la paz, ciudad de adoración. Esperen aquí, esperen en un fundamento, hay un pilar fundamental. Jerusalén es, yo en este momento me viene el pensamiento a la cabeza y es como compararlo a una tierra profética, a un Edén profético de Dios. Entonces, cuando el Señor está diciendo, esperen aquí, porque ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días, todas las cosas que se venían acumulando, los discípulos no podían entender a veces las enseñanzas de Jesús, pero viene y claramente le dice, vendrá sobre ustedes, vendrá sobre vosotros. Quiero trasladar esta palabra hasta el día de hoy. Vendrá para la generación del siglo XXI el Espíritu Santo con poder y seremos testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Permítanme hacer una paráfrasis y seremos testigos desde Guayaquil a Quito, a todo Ecuador y hasta lo último de la tierra. Seremos testigos en Córdoba, en Buenos Aires, Argentina, hasta lo último de la tierra. Dígalo según el país donde se encuentra, mencione su ciudad, después su departamento, la nación y el mundo. Y seguramente habrá algún lugar que nosotros tal vez no hemos tenido en cuenta ni siquiera pasar. Pero el Espíritu Santo viene con una fuerza para poder llevarnos y transportarnos al lugar donde el Espíritu Santo quiere trabajar.
Ahora, ahí el Señor estaba trabajando el sentido del oído y a través del oído generar un comezón que genere expectativas en quien estaban oyendo. Pero hay una disyuntiva que nosotros nos encontramos en el día de hoy como iglesia. Yo siempre digo que lo que los discípulos vivieron previo al Pentecostés también fue como una especie de cuarentena, porque cuando fue muerto Jesús, fue entregado Jesús y lo crucificaron, los discípulos se encerraron y quedaron encerrados temerosos, se quedaron en su casa, estaban preguntándose cómo sería el después. Pero cuando el Señor se estaba despidiendo de ellos, ellos dicen, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa palabra reino no estaba relacionada al reino de Dios, estaba relacionado a un gobierno humano. Y hoy nos encontramos ante esta disyuntiva, el reino de Dios versus el gobierno humano. El reino de Dios que está dirigido por la voz de Dios y el gobierno humano que está dirigido por la voz de los hombres. Sin embargo, el Señor responde en ese momento, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad. Hay una potestad y hay una línea de tiempos y hay una cantidad de sazones. Para aquellos que les gusta la comida, el sazón es cuando la abuela, la mamá o el chef o el cocinero de la casa empieza a poner los ingredientes. Pica el ajo, pica la cebolla, pone un poquito de aceite, le agrega sal, un poquito de azúcar y va agregando. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo será que tiene este sabor? ¿Qué es lo que tiene? Pero el que va cocinando le va poniendo su toque de sazón, le va poniendo su toque de olor. Cuando estamos pelando cebolla, a alguno no le gusta porque empezamos a llorar. O si alguno está viendo allí, cuando ponen pimienta y huele un poquito, empezamos a tener síntomas de estornudos. Y hay diferentes sazones que en su momento uno no nos gusta, pero cuando miramos el plato servido no solamente está expresando un buen sabor, sino que nos está mostrando el porqué de cada uno de los procesos. Entonces el Señor dice, muy bien muchachos, a ustedes no les toca saber ni de tiempos ni sazones que Dios tiene. Hemos sido movidos en estos tiempos, no hemos imaginado vivir estos tiempos, sí hemos especulado de cómo serían los últimos tiempos que estamos viviendo, pero jamás imaginamos que Dios iba a permitir que un virus ponga en vela a todo el mundo. Y algunos están diciendo, ay, ¿cómo Dios permite? Es que no hay nada que se le escape a las narices de Dios. Todo sucede en un plan perfecto de Dios. Y alguien puede decirme en este momento, pero este plan perfecto de Dios también está lleno de maldad. No, no es que Dios está planificando la maldad. Dios está permitiendo que las cosas sucedan, porque paralelamente Dios viene haciendo una obra. Recuerde que había entre los discípulos, había unos que preguntaban, ¿vas a restaurar este reino? ¿Vas a restaurar este gobierno? Y el Señor sale y dice, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad. Y antes de eso, dice que durante 40 días le estuvo hablando del reino de Dios, reino humano, reino de Dios, gobierno humano versus reino de Dios, pero no es una pelea, es una cuestión de dimensión. Vemos el gobierno humano y de repente pretendemos respuestas humanas, pero si vemos el reino de Dios, el Espíritu Santo nos está hablando en otra frecuencia, en otra sintonía, conectado no con la realidad que vemos, sino conectados con la realidad de Dios, conectados con el Espíritu de Dios, conectados con el mover de Dios para este tiempo. Entonces, hemos vivido durante muchos años, los últimos 30 años, diferentes moveres como iglesia, donde muchos de nosotros tal vez hemos escuchado de hombres de Dios en diferentes lugares de la tierra. Hemos escuchado de ministerios itinerantes en África, en Asia, hemos escuchado en América del Sur, en América del Norte, hemos leído grandes libros, pero todo se ha encapsulado en hombres de Dios. Y Dios tiene otro plan y otro propósito mayor, no porque Dios desacredite hombres, sino porque Dios está pensando en algo corporativo. Dios está pensando en algo colectivo. La globalización no la inventó el hombre, la globalización la pensó Dios en Juan 3:16. Voy de tal manera, amé al mundo que di a mi hijo para que
todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan global de Dios comenzó en Cristo. El plan universal de Dios comenzó en Cristo. Alguien habla ahora del nuevo orden mundial, de nueva normalidad, de un montón de cosas que son paralelas a lo que es lo que Dios quiere establecer. Pero Dios pensó un derramamiento, un nuevo orden según Melquisedec, un nuevo orden según el sacerdote Melquisedec, que es nada más y nada menos que Cristo. Entonces, si sabemos oír los tiempos y oír las sazones, el tiempo del COVID puede ser trágico para la economía, trágico para la salud, trágico para la recesión, trágico para la intimidad de la familia, trágico para el estado emocional de muchas personas. Pero permítanme decirle una cosa, amigos y amados. Cuando Jesús se expresó y se manifestó en la tierra, era trágico para los niños, era trágico para Israel, era trágico para las familias. Jesús nació en un tiempo de uno de los genocidios, de los infanticidios más grandes de la historia. Jesús nació en un tiempo de alta corrupción. Jesús nació en el tiempo de mayor tinieblas en el lugar donde él vivió, al punto tal que tuvo que ser llevado por sus padres a Egipto. Sin embargo, los tiempos y las sazones de Dios y lo que el Espíritu quiso hacer hizo que nacieran en ese tiempo, porque ese era el tiempo del Espíritu. Si usted está entendiendo en este momento que hemos sido puestos estratégicamente por Dios en este año 2020, estratégicamente por Dios, planificados para vivir en una generación donde en los últimos 6 meses no hemos tenido la oportunidad de tener un culto unido, pero sí poder tener la oportunidad de haber levantado un sinfín de altares familiares conectados, intercediendo, buscando una palabra diaria, aprendiendo a vivir como hijos, aprendiendo a marcar con el Espíritu Santo las puertas de nuestras casas, pero no solamente ahí haciendo actos proféticos con aceite, sino diciendo: Señor, ese Espíritu mora en mí, habita en mí. Quiero activar a través de esto a todos los que están conectados, entendiendo de que si se activa el oído al Espíritu Santo, estamos recuperando el poder del Génesis, estamos recuperando la esencia del Génesis, del origen, de poder tener abierto nuestro oído a una dirección profética, milimétrica, específica y precisa de Dios, no para construir templos de piedra, sino para edificar vidas, construir vidas, movilizar vidas y establecer el propósito de Dios en los días que nosotros estamos. Esta es una premisa del Espíritu Santo para el día de hoy. Por eso nosotros, cuando el Señor dice, seremos testigos, o sea, vamos a publicar algo, vamos a hacer una evidencia de ese algo, el Espíritu Santo nos está diciendo: dale, vamos para adelante. Ahí vamos Rubén, vamos para adelante, vamos Beli para adelante, vamos hijos para adelante. Hay algo que se está activando dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo comenzó a sensibilizar. El apóstol Pablo dice que en los postreros días se van a amontonar muchos maestros conforme a los deseos que ellos tienen, porque habrá un comezón de oír. Pero estas palabras que el Señor le habló a sus primeros discípulos, sus primeros apóstoles, quédense aquí en Jerusalén, activó en un porcentaje de los que estaban allí, diciendo: necesito oír a Dios, necesito oír al Espíritu Santo. Hay algo que ha cambiado en la iglesia en este tiempo. Comentábamos con el pastor que antes de esta pandemia tal vez teníamos mucha dependencia de las personas, y Dios invirtió esto para que comencemos a depender de la voz de Dios. Tuve la oportunidad varias veces de compartir con nuestros hijos espirituales en la congregación que nosotros dirigimos, y le decíamos: ¿cómo sería? ¿Se imaginan ustedes? ¿Piensan ustedes que tengamos algún día donde no tengamos la oportunidad ni de congregarnos, ni de tener personas que nos ayuden a cantar nuestras canciones de adoración, o alguien que nos lea la palabra? ¿Se lo imaginan? Y más de uno tal vez no lo imaginaba, no lo creía o pensaba que estaba loco.
Pero el Señor permitió esto para que nos reclutemos en casa y hagamos de nuestra casa un búnker y se empiece a escuchar una voz. Quiero declarar sobre usted que usted empieza a oír la voz de Dios. Y valga la redundancia de esta palabra, usted hoy está escuchando un mensaje en este momento, pero hay un espíritu que se está activando en su casa. Hay un espíritu que está empezando a moverse y no tiene que ver con el ministerio que usted tiene, sino que tiene que ver con la llenura de la vida que usted porta dentro y tiene que ver con la misma presencia del Espíritu Santo impartiendo sus vidas en este momento para posicionarlo como hijo, para establecerlo como hijo, para ponerlo allí como un representante del reino de Dios, no solamente para decir creo en Jesús, sino para emanar una dimensión de poder. Es increíble cómo en 7 días sucede algo que excede todo entendimiento con un grupo de 120 personas encerrados en un aposento alto, estando allí con Dios, sin entender algunos tal vez la magnitud de lo que estaban pasando. Mientras afuera se escuchaba de muerte y persecución, porque se hablaba de la muerte de Jesús Nazareno. Uno de los últimos capítulos de Juan dice que los que venían camino de Emaús decían, no ardía nuestro corazón cuando hablábamos tales cosas, no ardía hasta que se cruza Jesús, pero ellos lo ven como un forastero. Hey, forastero, eres el único que no sabe lo que ha pasado aquí, que mataron a Jesús Nazareno y sus ojos estaban velados, pero en un momento cuando él comienza a caminar y se les revela y comparte el pan y comparte el vino, les cayó la ficha de que era Jesús y ahí ardió el espíritu y ahí se fusionó el Espíritu. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo estuvo convirtiendo simples discípulos, simples creyentes, simples hombres, simples feligreses de una fe, simples seguidores, en personas posicionadas para enfrentar un tiempo donde ellos se encontraron hacinados en sus casas, encerrados en sus casas, pero cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, se activó el tiempo de una voz. Quiero declarar en el nombre de Jesús que se está activando, y no lo digo porque esto sucede hoy, estamos en el tiempo donde se activa la voz del Espíritu Santo sobre los hijos. Es el tiempo donde se activa la voz, la dirección del Espíritu Santo. Hemos escuchado decir a Jesús, Él tomará de lo mío y lo hará saber. Eso no es un cliché evangélico. La religión se robó ese versículo para formar mensajes o sermones bonitos, pero es más grande que un mensaje. Tiene que ver con un espíritu y con una esencia transformadora, revolucionaria. El Señor no estaba hablando eso para decir, a ver cómo nos salvan las papas del fuego. No, estaba hablando para activar los 5 sentidos espirituales de los creyentes del día de hoy. Llega la palabra y nos dice que cuando llegó el día del Pentecostés, la casa donde estaban sentados, la casa, yo quiero declarar ahora que en cada casa que usted está conectado hay algo fantástico. Años atrás, cuando alguien tenía un programa de televisión, decía, gracias por permitirnos entrar a su casa, pero hoy el Espíritu Santo nos está permitiendo estar en sus manos, estar en su teléfono, estar en su dispositivo. El Señor nos permitió estar en el lugar donde usted con la mano sella un acuerdo, usted saluda a alguien y sella un acuerdo, nos permite estar en su mano para ponerlo allí y mirarnos a través de esta pantalla y oír una palabra para que hoy se celebre un acuerdo con Dios. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en todo Samaria, hasta lo último de la tierra. Y cuando cayó el estruendo, según lo que nos dice Hechos 2, la tierra tembló, se estremeció. Fue en un día de globalización, fue un día de una expresión de un orden nuevo que había en la temporada de Jesús. Más de 17 naciones representadas o lenguas que estaban allí y el Señor soltó un mensaje, soltó la pandemia del Espíritu Santo. No esperó tocar a 4 o 5, esperó un día clave para que se esparza por todo el mundo. ¿Por qué? Porque él quería que su voz no sea cerrada en 4 paredes, sino que quería una voz global, una voz universal, una voz del Espíritu universal. Y no tiene mejor revelación el apóstol Pedro que rescatar el pasaje
de Joel capítulo 2, 28, y derramaré de mi espíritu sobre vosotros en los postreros días, y vuestros jóvenes y vuestros niños profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños, un tiempo de un equiparamiento, y quien tiene el oído abierto a una revelación de Dios para este tiempo, se activa sobre su vida, no la ejecución de un ministerio unipersonal, sino la activación de un ministerio global, donde el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, no el ministerio de más luces, sino el ministerio de la reconciliación, algo que vos y yo podemos hacer. Si hay algo que celebro de este tiempo, en el tiempo que se han cerrado los templos, donde algunos están orando diciendo, Señor, que las autoridades cambien, nos permiten reunirnos, este tiempo ha servido para que surjan nuevos predicadores, este tiempo ha servido para los que han sido flojos y han tenido la Biblia de vacaciones debajo del brazo, llevándola simplemente al culto, la puedan abrir y que sus vecinos puedan conocer una gracia de Dios, una revelación de Dios, un poder de Dios, un mover de Dios, una declaración de Dios, un actuar de Dios. En este tiempo seguramente habremos tenido temores, inseguridades, seguramente que sí. Yo le pido en este momento que comparta a todos los que puedan, compartan, denle clic ahí, tómese 30 segundos y comparta esta transmisión a todos los grupos que pueda, porque sé que Dios está activando a su iglesia para oír su voz, oír su voz, oír su voz, y cuando yo oigo su voz, me convierto no solamente en un oidor, sino en un hacedor. Hay gente que ha tenido palabra, pero que la ha tenido como los fariseos, a quien Jesús le tuvo que decir cómo lee las escrituras, qué entiende de las escrituras. Pero el que lee las escrituras y tiene voz de Dios, tiene la activación, tiene la revelación, tiene la actualización de lo que Dios quiere hacer con esa misma palabra en el día de hoy. Y esto sucede a través de su espíritu. Entonces el Señor activó esto en el corazón del apóstol Pedro, esto activó el Señor en el corazón de Juan, en el corazón de Tomás, y todos los que estaban así fueron llenos y empezaron a hablar maravillas. Cuando oímos a Dios, las maravillas vienen a nuestra boca, vienen a tus labios, es tiempo de maravillas. Les comento algo y les testifico de algo. Nosotros con toda mi familia nos hemos contagiado del COVID. Yo estuve 24 días con el virus del COVID y yo dije, yo no estoy enfermo. No tuve ningún síntoma. Ya alguien dice, ¿estás enfermo con el COVID? No, no estoy. Yo tengo el virus, pero no estoy enfermo. No tuve fiebre, no tuve tos, no tuve dolor de estómago, no tuve dolor de cabeza, no tuve náuseas, no tuve diarrea, no tuve absolutamente nada. Nada, nada. Y ese es mi testimonio, que el Señor nos protege. Tal vez alguno ha pasado la adversidad y tal vez a alguien le tocó perder un ser querido, pero creo que hay una conexión en este tiempo para conectarnos y oír la voz de Dios, porque Dios tiene un propósito con una iglesia que lo escucha a Él. Yo quiero animarle en esta noche. Oiga al Espíritu Santo, y alguno me dirá, ¿cómo lo oigo? Cierre los ojos, no sé, busque, haga lo que nunca hizo, porque si usted hace siempre lo mismo, va a tener los mismos resultados, pero provoque a Dios, busque a Dios, sé intrépido con Dios. Señor, quiero oírte. Pedro, cuando compartió este mensaje, el primer mensaje del Espíritu Santo, la primera oportunidad del impacto que el Espíritu Santo pudo tener con la iglesia a través de los discípulos en una iglesia niña, produjo una transformación donde todos los que estaban en ese lugar, todos los que estaban reunidos en ese momento en Jerusalén, cretenses, árabes, medos, persas, elamitas, de las regiones de África más allá de Cirene, todos escuchaban hablar las maravillas de Dios. Para poder hablar maravillas, alguien tiene que hacérmelas oír. Alguien tiene que hacérmelas oír a las maravillas de Dios. Y esas maravillas de Dios son las que comenzaron a tocar el corazón de todos los que estaban reunidos en ese lugar. Hubo un cambio, hubo una transformación y el Espíritu Santo empezó a tomar gobierno. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el reino. El gobierno es por democracia, pero el reino es por herencia. El gobierno es por cuestiones políticas, pero el reino de Dios es por cuestiones de principios. El gobierno tiene corrupción, pero el reino de Dios tiene una justicia inquebrantable que se establece según su espíritu.
Entonces el Señor pudo presentar un reino de justicia, una voz del Espíritu, una voz donde el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pudo darnos su esencia a través de su Espíritu Santo. Y es aquí donde viene la parte más fantástica. Porque hasta ese momento los que profesaban una fe, los más prominentes, eran los fariseos, eran los saduceos, eran aquellos que se creían intérpretes de la ley, pero el Espíritu Santo vino a nivelar las cosas. Y quiero decirte en este momento, el Señor viene a traer una nivelación que no tiene que ver con estándares humanos, una nivelación que tiene que ver con las medidas de su Espíritu. El profeta Ezequiel dice que midió 1000 codos y el agua llegaba hasta los tobillos, y luego otros 1000 hasta las rodillas, y otros 1000 hasta la cintura, otros 1000 hasta los lomos, pero después lo único que había que hacer era nadar para poder cruzar en ese río. Amados, en este tiempo no hay escasez en las aguas de Dios. Estamos entrando en el tiempo que si somos dirigidos por Dios, la gloria de Dios a través de su Espíritu cubrirá la tierra, pero alguien tiene que estar proclamándolo, esperándolo, deseándolo y conectando en este tiempo, no con el gobierno de los hombres, sino con el reino, porque el reino trae voz del Espíritu. Yo no creo en políticos, no creo en políticas, no creo en partidismos, pero sí creo en un reino, creo en un espíritu, y el Señor está carcomiendo el oído de su iglesia para que aprendamos nuevamente a agudizar el sentido de la audición hacia Dios. El Señor Jesús sanó un ciego y cuando le pregunta, ¿qué ves? Veo a los hombres como árboles, pero el Señor se encargó de ir refinando más la visión. El Señor habla en Apocalipsis y le dice a la iglesia, te encarezco que compres y unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. Apocalipsis capítulo 3 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien oye, el sentido que es atacado en el último tiempo es el sentido de la audición, pero cuando el Espíritu Santo comienza a hablarle a la iglesia, el Señor entra y según la palabra dice, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Saben qué está diciendo? Voy a celebrar una mesa de pacto, voy a establecer una mesa de pacto, voy a establecer el poder del cuerpo y de la sangre, voy a establecer el poder diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado y este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí hasta que el Señor venga, hasta que yo regrese. ¿Sabe lo que pasa cuando oímos al Espíritu Santo? Se produce una anticipación. En el nombre de Jesús declaramos a Beli Romero anticipada en el nombre de Jesús. Jenny Cruz, te declaramos anticipada en los tiempos de Dios. Edgar Castro, Lisette Neira, anticipada. Claudio Marín, anticipado en los tiempos de Dios. Declaramos sobre tu vida los tiempos del Espíritu Santo activado. Vamos, deje su comentario ahí, porque yo estoy compartiendo una palabra, pero usted está declarando sobre los amigos con quien usted está compartiendo. Usted puede decir, esta palabra también es para usted. Esa dimensión del Espíritu Santo sacó y rompió los dogmas religiosos de la época, al punto tal de que Dios empezó a levantar mesas de servidores, con un Prócoro, con un Felipe, con un Esteban, con un Timón, con un Pármenas, y empezaron a ocupar mesas donde la justicia a través del Espíritu Santo llegaba a las diferentes mesas. El Espíritu Santo se dedicó a activar hombres como Esteban, llenos de gracia y llenos del Espíritu de Dios, que a la hora de tener que ver y oían lo celestial y lo expresaban en la tierra, de modo tal que las tinieblas crujían los dientes. Ese crujir de dientes que hoy las tinieblas tienen, todos los gritos de violencia, todos los gritos de muerte y de enfermedad, serán por el producto de lo que se viene gestando en el espíritu de una iglesia que sabe oír la voz de Dios, pero no luche por reunirse en un espacio físico. Pelee la buena batalla para que Dios pueda abrir su boca sobre su oído, para que usted pueda oír la voz del Espíritu para el presente de la iglesia.
En este tiempo, en este momento, cuando el Espíritu Santo empezó a hablar, le habló a Esteban y Esteban decía, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre y lo apedrearon al punto tal que él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y usted me dirá, pero yo no sé mucho del Espíritu Santo, no entiendo mucho del Espíritu Santo. Hay gente que le dijo al apóstol Pablo cuando él les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído de tal Espíritu Santo. Hemos cometido un error como iglesia en los últimos 15, 20 años. Hemos perdido dos palabras importantísimas. La primera tiene que ver con el llamado de Dios. Tenemos un vacío ministerial de 15 a 20 años de una nueva generación aglomerada de predicadores apasionados dispuestos a dejar todo. Y tenemos una segunda cuestión que tiene que ver con que se ha dejado de hablar en líneas generales, no lo digo por los que estamos conectados, pero lo digo a nivel global. Hemos dejado de hablar del Espíritu Santo como una esencia fundamental para la propagación del Evangelio. Y usted me dirá, pero se habló del Espíritu Santo, sí, pero hemos hablado de manifestaciones y cuestiones para decir, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y no una cuestión del Espíritu Santo para oír como la iglesia niña, cuando los discípulos decían, les pareció al Espíritu Santo y a nosotros no entrar en tal lugar o ir a tal lugar. Se está activando algo y lo declaramos aquí y gracias a Dios no somos los únicos. No nos creemos como Elías diciendo solo yo he quedado, sino que vamos en búsqueda de las 7,000 cuevas que han estado cerradas con hombres y mujeres que no han doblado sus rodillas ante los Baales, que no se dejaron vulnerar en la palabra de Dios, no se dejaron vulnerar en la fe, ni renunciaron a la creencia del mover del Espíritu Santo para este tiempo en nuestros días. Fue tan contundente que Felipe aparece transportado para hablarle a un eunuco y llega a Samaria, al punto tal que comienzan a haber grandes liberaciones. Es tan contundente que cuando nosotros llegamos a la conversión de Saulo, nos encontramos con alguien que va respirando muerte, así como muchas especulaciones hay en este tiempo, aunque ya hay un espíritu de muerte manifestado en leyes carnales y diabólicas como la del aborto, o leyes que están atentando contra los diseños de Dios. La muerte está respirando por todos lados, pero dice la palabra que cuando Pablo salió a buscar y a encarcelar para apresar a los que creían, Dios habla a través de su espíritu y le habla a un hombre llamado Ananías. Dice, había un cierto discípulo, dice la palabra de Dios en Hechos, un cierto discípulo llamado Ananías. Fíjese qué interesante, no lo presenta como el gran apóstol del último ministerio más reconocido y el más multitudinario, no, dice, había en ese lugar un cierto discípulo llamado Ananías. Ojalá el Espíritu Santo nos conceda a nosotros, los que estamos allí, estar en casa y ser un cierto discípulo, porque cuando oímos la voz del Espíritu Santo, no importa el rango, sino que importa la vida que nosotros llevamos dentro, importa la impartición, importa la gracia, importa los ríos que corren de adentro de nosotros. Había un cierto discípulo llamado Ananías, dice que este vio en visión a un varón llamado Dios le habla y dice que Pablo vio en visión a un hombre llamado Ananías. Ananías, no temas, yo ya le hablé al sistema que venía algo del Espíritu. Amados, quédense tranquilos, aunque el COVID avance, aunque la recesión avance, aunque la muerte avance, Dios ya anticipó en el ámbito espiritual que Él iba a enviar al Espíritu Santo y que iba a haber una iglesia sintonizada, enfocada, alineada a la voz del Espíritu. Una iglesia alineada a la voz del Espíritu. De la misma manera que Ananías escuchó la voz del Espíritu nada más y nada menos que para activar el ministerio de uno de los apóstoles más prominentes del nuevo pacto, que es el apóstol Pablo. Pero esto no se quedó ahí, porque la mentalidad de la religión
piensa en poner a fulanito y a sultanito, pero el Espíritu de Dios se está activando, añadiendo gracia sobre gracia. Y vemos esa gracia establecida en Hechos capítulo 10, cuando a Dios se le place en su soberana voluntad tocar la casa de Cornelio. Fíjense qué interesante que todos los movimientos en el libro de los Hechos, el milagro más religioso que podemos hablar sucede en la puerta de un templo, pero no hubo más milagros dentro de templos. Hubo milagros en casas, hubo milagros en las calles, hubo milagros en marchas, hubo milagros en barcos, hubo milagros en cárceles, hubieron milagros por todos lados porque el Espíritu Santo tomó el control de todas las cosas, porque en todo lugar había alguien que escuchaba la voz del Espíritu de Dios y esto empezaba a producir las transformaciones más especiales y esperadas de parte de Dios. El apóstol Pedro está en su casa, en el aposento, y Dios se encarga automáticamente de alinear a su apóstol. Y mientras él está allí en la casa, recibe una visión y descendían todo tipo de animales inmundos. Y el Señor le dice, mata y come. Señor, nunca ha entrado algo inmundo en mi boca y no comeré jamás. Y le insistió. Y no entendía lo que quería decir aquella visión. Pero la cuestión que paralelamente había un hombre que oía al Espíritu Santo, parte de una iglesia que oía al Espíritu Santo y le dice, tenés que ir a buscar a Pedro. Pedro tiene que venir. Y este hombre no escuchó con religión, ni con conceptos humanos, ni con preceptos religiosos. Escuchó directamente la voz del Espíritu y lo mandó a traer. Y Pedro no quería entrar en la casa de Cornelio y se presenta de una manera aberrante. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil, pero empieza a hacerse el maestro, se le subió la religión a la cabeza y empieza a tratar de hablar como si fuese el maestro Ciruela. Pero en un momento el Espíritu Santo le interrumpe al apóstol Pedro y dice, mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Fíjense qué interesante cómo califica el autor de los Hechos, o mejor dicho, la inspiración del Espíritu Santo sobre Lucas escribiendo, diciendo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso. Amados, hay gente que ha oído discursos porque ha escuchado religión, pero quien oiga el Espíritu Santo verá el movimiento del Espíritu Santo, verá el establecimiento del Espíritu Santo posicionándose por sobre toda estratagema de gobierno humano y de posicionamiento humano. Y todos los que estaban allí fueron llenos y Pedro queda atónito y no le queda otra que cuando él va a presentarse delante del informe de Jerusalén y en el concilio de Jerusalén, tener que decir, yo he visto al Espíritu Santo hablándole a los gentiles, en la casa de Cornelio todos fueron llenos, ahí donde está, levante sus manos, declare y crea, empezó una temporada del Espíritu Santo para la iglesia, para los hijos. No estamos en templos, pero somos su templo. No estamos congregados en grandes lugares, pero estás congregado en tu casa, con los tuyos, con tu familia, con tus hijos, con los que nacieron para que sean impartidos en medidas del Espíritu sobre tu vida y sobre la vida de ellos a través del Espíritu de Dios. Esa iglesia del Espíritu es una iglesia viva. Es una iglesia viva que no la detienen las cárceles. Es una iglesia viva que dice, la palabra de Dios no está presa. Pablo decía, puedo estar preso yo, pero la palabra de Dios no está presa. Es una iglesia que por el Espíritu, como dice Filipenses, sabe vivir en la abundancia, sabe vivir en la escasez, sabe vivir en persecución, sabe vivir en todo, por todo y todo he sido probado y he sido enseñado. Es una iglesia que se despoja de aquellas cosas que dice, estos son importantes, pero prefiero tenerlo en menor estima porque hay un espíritu, porque hay un Cristo a quien representamos. Y esta iglesia, permítanme decirle que es una iglesia altamente gloriosa, altamente desafiada, altamente real, altamente creíble, porque por mucho tiempo tal vez le hemos dicho a alguien, tengo una gran noticia que decirte, y hemos armado todo el escenario. Jesús te ama. Y esa frase es una frase hecha que la hemos gastado durante 100 años. Y esa no es una nueva noticia. El mundo ya sabe esa noticia.
El mundo necesita tener la noticia del Espíritu Santo expresada en la originalidad de una iglesia que lo está escuchando, que es movida, que es cimentada y que a la hora que se cruza con las verdaderas necesidades puede soltar la vida del Espíritu en esta generación. Quiero en el nombre de Jesús declarar que sobre todos los que estamos hoy aquí conectados y todos los que están compartiendo, la vida de Dios y el Espíritu Santo comienza a llenarte para que puedas escuchar lo que el Espíritu Santo está diciéndote que te muevas y que hagas. Abrazamos testimonios de gente que está oyendo al Espíritu Santo en su casa y que está siendo lleno con diferentes manifestaciones y las expresiones de las lenguas y del sello del Espíritu sobre ustedes. Porque la tierra se va a testar y va a ser saturada no solamente de la gloria de Dios, sino de gente que está escuchando a la voz del Espíritu Santo. Y venga esto sobre tu vida con poder y con autoridad, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos. Venga esta expresión de su Espíritu sobre ustedes. Y esto se mueve desde Bolivia a Ecuador, pero desde Ecuador, la mitad del mundo se extienda al norte y al sur, al norte y al sur. Hoy estamos unidos, dos puntos geográficos muy importantes para el continente y para el mundo. Ecuador, que es de donde tuve la oportunidad de conocer al pastor Moisés, quien gentilmente y desafiado por Dios y con mucha fe para poder invitarme a compartir este tiempo, estamos impartiendo esta palabra, en una palabra que cae en el medio de la tierra, en el medio de la tierra. Yo tengo el privilegio de hablarte desde Santa Cruz de la Sierra, el corazón de Sudamérica, el corazón de Sudamérica. Así que no hay una casualidad, hay una convergencia en el día de hoy. Hay una convergencia en el día de hoy porque esto llega hacia todos lados y hacia donde usted lo replique, esto lo está alcanzando. El Espíritu Santo fue sumamente estratégico para derramar su voz. Y declaramos en el nombre de Jesús que también es estratégico en el día de hoy para formar relaciones inquebrantables, para que amados como ustedes sean activados y empoderados por su espíritu, posicionados por su espíritu. Así que prepárese en el día de hoy. Si escuchó al Espíritu Santo, tome cartas en el asunto, muévase, declare, ore por alguien, profetice sobre alguien, establezca sobre alguien, mueva a alguien, sacuda a alguien en el Espíritu, vea la mano de Dios actuando sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Y quiero también a través en este momento, si alguno ahí en su casa, alguno de los que están conectados, dicen, yo necesito el perdón y la vida de Cristo, recíbalo, crea. A veces hemos hecho fórmulas para que la gente acepte al Señor, pero es simple, es simple. Si te convence algo adentro tuyo de que viviste una vida equivocada y lejos de Dios y te sentís mal, eso se llama el pecado, el gobierno del pecado que trae culpa sobre tu vida, condenación y tinieblas. Y si estás arrepentido, automáticamente ese sentimiento que está dentro tuyo se transforma en pedido de perdón y confesión. Así que si vos decís, metí la pata hasta aquí, no sé si hay algo peor que pude haber cometido. Empezamos este mensaje hablando acerca de un Jesús que dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así que lo único que tenés que hacer es pedir perdón a Dios y decir, Jesús, limpia mis pecados. Te estoy guiando y hacerlo con tus palabras. Y automáticamente ahí, en el mismo momento que estás pidiendo perdón y lo tomás a Él porque decís, Jesús, quiero tu vida y sos mi Salvador, algo te está cambiando de dimensión y algo te está limpiando el oído espiritual para que comiences a oír la voz del Espíritu Santo. Si lo estás haciendo, declaro la vida de Dios sobre tu vida y que la transformación llegó a tu casa. Porque cuando Pablo escuchó al Espíritu Santo en la cárcel y empezó a entonar canciones para Dios, los presos los escuchaban y el carcelero que estaba a punto de suicidarse pudo oír y pudo ver la voz del Espíritu Santo para poder traer la vida y la eternidad a toda su familia.
Si lo hiciste, yo te bendigo en el nombre de Jesús y en este momento que creíste allí, sin toque religioso, sino porque simplemente la fe que había en tu corazón te movió a tomar una decisión. Yo te declaro bienvenido al reino de Dios, bienvenido al Espíritu de Jesucristo de Nazaret, bienvenido a la vida, bienvenido a la eternidad, bienvenido al eterno presente de Dios, bienvenido a un nuevo huerto, el nuevo Edén de Dios, bienvenido a un tiempo donde la voz de Dios llena toda tu vida. Quiero bendecirte y darte gracias y bendecir a toda la audiencia y agradecer en este momento también al pastor Moisés por haber tenido la fe y la convicción de abrir este espacio para compartir con ustedes. Gracias por este momento y realmente anhelo en mi corazón que esto se propague sobre ustedes y que este mensaje se impregne en la iglesia de Jesucristo y se impregne en aquellos que hoy empezaron a escuchar esta transmisión, tal vez con algún vacío y una necesidad, pero terminamos empoderados, sabiendo que desde este mismo momento las tinieblas temen tu proceder, porque si lo escuchaste a Él, la autoridad de Él está en tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio poder compartir esto. Hemos estado compartiendo todo este tiempo y yo contento con usted, Pastor Moisés, de haberme Amén. Gloria al Señor. confiado Gloria a Dios, esta Pastor Sergio. Gloria al Señor. Creo que es el tiempo de cambios. Al empezar esta pandemia, yo creo que el Señor está haciendo, como hablé en interno, está entrando al modelo bíblico inicial de la iglesia inicial. Dios quiere que toda la iglesia, llena del poder del Espíritu Santo, como te dijo, no es un cliché, es una realidad, transforma la vida, cambia, deja a un lado tus deseos naturales, te enfoca en lo sobrenatural, realmente es otra dimensión. Cuando vamos a la escritura y vemos que aún los servidores, que ahora le hemos dado un nombre muy alto, diáconos, es simples servidores de mesas, aún tenían ellos que estar llenos del Espíritu Santo. Felipe lleno, es decir, definitivamente el libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo, de Dios Espíritu Santo trabajando y usando ¿qué? Personas rendidas a Él. Y yo creo que esta palabra viene en un momento especial porque es el tiempo de volver a oír la palabra, la voz del Espíritu de Dios. Tenemos la escritura, pero necesitamos la iluminación de aquel que inspiró la escritura. Y el que inspiró la escritura fue el Espíritu Santo. Él tiene que tomar esa palabra. Cierto, estamos con problemas grandes en la iglesia. No voy a tomar este tiempo para criticar porque no es nuestra intencionalidad, pero hemos tomado la escritura y la hemos querido interpretar muchas veces a nuestra manera, muy académicamente, pero creo que es el tiempo de tomar y aplicar esa palabra sin romper la exégesis correcta, escuchar a Dios Espíritu Santo. ¿Cómo la puedo aplicar en estos momentos que no son hace 2000 años? Es un momento especial y estoy convencido que Dios está haciendo eso. Y yo quiero que la iglesia en este momento que nos está viendo, la iglesia Catedral Comunidad de Fe aquí en Loja, en Yansasa, mis hermanos que están en diferentes partes, te entendamos, es el tiempo de movernos todos. Aquí no hay un pastor que está por encima de nadie. Todos podemos trabajar en nuestra área sin romper los principios bíblicos. Es el tiempo de que la iglesia se levante y diga, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Con qué puedo aportar? Y cuando hablo de aporte, no me estoy refiriendo solamente al tema de dinero. En esta iglesia de Dios no tenemos ese problema. ¿Qué puedo hacer por la obra de Dios? ¿A quién quiere que llame? ¿Por quién quiere que ore? ¿Qué quiere que haga? Es el tiempo que la iglesia diga, hay un Dios que tiene que ser conocido. Es una gran verdad. Usted habló algunas frases que les he puesto allí y que están ahí, van a quedar allí. De hecho, cuando la iglesia escucha la voz del Espíritu Santo, se vuelve original. Ya no estamos buscando un modelo de otra iglesia. Cada uno comienza a trabajar de una manera original y creo que es importante. Usted tocó el tema de Felipe. Él estaba haciendo una gran campaña en Samaria y de repente el Espíritu Santo le habló, dejó su campaña prodigiosa, milagrosa, espectacular y se fue a hablarle a un simple etíope y eso, dicen los estudiosos, llenó el África.
del África. ¿De qué? De la palabra de Dios. Es decir, Dios tiene cosas originales así es, y yo creo que es el tiempo en el cual Dios está llevándonos a eso. Me encantó así la es. frase que usted dijo y bueno, no me quedo con mucha de ella, pero me encantó aquella frase que usted dijo, no solamente es el tiempo de oír la voz de Dios, es el tiempo que la iglesia se levante guiada por el Espíritu Santo a hacer la labor que hemos dejado de hacer muchos de nosotros, buscando el qué puedes darme, Señor, el qué puedo sacarte a ti, de ser buscacéntricos de bendiciones, queremos ser cristocéntricos, guiados por el Espíritu. Yo creo que es un tiempo especial y creo que es cierto, usted dijo, no hay casualidades en Dios, Dios nos está uniendo a muchos en este mover de decir, Señor, toda la iglesia, toda, desde el recién convertido hasta el hermano más antiguo, debe de predicar el evangelio de la gracia de Dios con la palabra, en el poder del Espíritu Santo y con su testimonio. Y cuando tenemos Así al es. Espíritu Santo actuando y trabajando en nuestra vida, el testimonio es coherente. De hecho, la vida cristiana es sobrenatural, no es natural. Gracias a Dios por la palabra, muy buena, pastor, fresca, una palabra Gracias, gracias. desafiante. Gloria a Dios. Y yo creo que la iglesia lo tiene que entender. De hecho, hoy día creamos nuestra página en YouTube y vamos a estar subiendo todo esto. Estamos trabajando y creemos que Dios va a usar este medio. Es increíble cómo está moviéndose y ya no llama nada la atención cómo la palabra de Dios se está cumpliendo en estos tiempos. Así es, Gloria al Señor. Creo que es una así es. palabra que nos está desafiando a todos. Oigamos la voz de Dios, Espíritu Santo. Hay veces queremos oír a hombres, pero Dios tiene un mover. Me encantó esa parte donde usted dice que el apóstol Pedro le rompió sus ideas tradicionales religiosas y usó a Cornelio y cuando debía haber sido al revés. Es increíble, pero ese es el Dios que tenemos. Así es. Y creo que el golpe que recibió Pedro tiene que haberle chocado. No está en la Biblia, pero ¿cómo puede ser que un hombre que no conoció a Cristo me dé una clase magistral de oír? Pero el tema, la diferencia es oír la voz de Dios. Gloria al Señor. A veces las ideas tradicionales nos han metido ahí en un bloque, nos han metido en el cerebro, nos han vuelto cuadrados y no queremos salir de eso. Y Dios nos está renovando. Dios es un Dios renovador, restaurador. Gloria al Señor. Pastor, yo creo que quisiéramos que ore usted, ore, porque este tiempo, no sabemos cuánto tiempo durará la pandemia. Los vaticinios son que va a durar por lo menos un año más o 2 años. Un pastor decía en este consejo, decía, hasta cuando Dios quiera. Esa es la gran verdad. Queremos orar para que en este tiempo la iglesia se active. Hoy en día es mucho más fácil evangelizar. Puedo llamar por mi celular y decirle Dios te bendiga, te voy a mandar un videíto, te voy a mandar esto. Es mucho más fácil desde el confort de la casa. Y si no tengo Wi-Fi, pues compro una tarjetita y invierto en el reino de Dios. Es el tiempo que la iglesia... No habrá un tiempo mejor que este, porque antes teníamos Así que es. movernos, viajar, salir, andar. Hoy en día, desde tu casa. Entonces queremos orar por toda la iglesia que está desafiada en esta noche. Desafiada. Por favor, tenga la bondad, oremos por la iglesia. Por favor. Señor, gracias, papá, porque de la misma manera que Pablo oró cuando llegó y se encontró con los que no habían oído acerca del Espíritu Santo, Padre. Señor, desde este lugar y creyendo en la dimensión de tu Espíritu, nosotros declaramos sobre la iglesia que esto sucede ahora. Padre, como testimonio yo suelto sobre los hijos. Yo he recibido la llenura del Espíritu Santo en la puerta de mi habitación sin orar, en la puerta de mi habitación a las noches, una noche sin estar en una reunión. Así te pido, Señor, que tú invadas a los hijos en el día de hoy y tomes con tu gobierno en donde ellos se encuentran. No importa dónde estén, si están en la casa, en el trabajo, conduciendo, en el hospital, trabajando o descansando, papito Dios, tu palabra nos dice que aún en nuestras camas podemos ser ministrados. Señor, no estamos dando algo que es nuevo, estamos soltando y proclamando algo que es eterno y que desde antes de la fundación del mundo ya fue planificado para ellos. Por lo tanto, Señor, por sobre aquellos que ya oyeron, Señor, activa los dones en ellos.
Activa tu gracia, tu sabiduría, tu poder, tu denuedo. La oración que los discípulos hacían para poder hablar con poder de convencimiento, que no era manipulación, sino que era la autoridad de la palabra, liberada a través de las declaraciones que ellos hacían, porque el testimonio era declarado, pero también era expresado. Así que, Señor, añade a esta transmisión, Señor, los milagros y las maravillas sobre los hijos y sobre la iglesia, papá, y que se oigan tus testimonios, no para, Señor, tener gloria de lo que escuchamos, porque gracias a Dios, Señor, estas transmisiones nos hace invisibles para muchas personas y hace simplemente que seamos canales con personas que jamás tal vez podamos ver en esta dimensión natural, pero que en ellos está trabajando. Tu vida ahora, Señor, para activar los milagros, para activar, Señor, en el nombre de Jesús, esos toques de resurrección, pero el mayor milagro que tiene que ver con la expresión de la salvación sobre todo lo que la necesitan. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Bendigo a mi hermano pastor Moisés. Gracias, Padre, por ponerle en este tiempo, Señor, como una referencia de palabra, Padre, Señor, edificando junto con muchos de tus hijos una fortaleza para esta generación. Bendigo su casa también en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. El tiempo es corto, se nos pasó tan pronto. Yo quedé para mí esto fue un abreboca. Me quedó muy poquito. Yo creo que vamos a tener que coordinar otro tiempo, en otro momento. Vamos a invitarle. Yo creo que hay una palabra fresca de Dios y compartimos eso. Justamente ayer, el día jueves, ayer tuve el curso de Espíritu. Estábamos hablando sobre discipulado inicial y estábamos hablando justamente sobre el Espíritu Santo. Este no es un tema ya, esto ya no es un tema de que yo pienso o no lo pienso. El Espíritu Santo es una persona, es real, quiere llenarte, quiere que tú entres dentro de él quiere entrar dentro de ti, tomar el control de tu vida y hacer aquello que nunca en tu vida podrás hacer si no tienes la llenura del Espíritu Santo. Definitivamente. Amén. Es del cielo, es sobrenatural. Bueno, pastor, amén, conversaremos en interno, no se nos vaya para conversar un poquito y vamos a despedirnos de todos. Hermanos queridos, muchas gracias, ha sido un placer. Si usted esto queda grabado, lo estamos viendo cómo subirlo a nuestra página de YouTube y comparta, porque esto es importante. No importa lo que le digan, no importa que mucha gente diga yo no creo en eso no interesa. Comparta y el Espíritu Santo va a hacer la obra en toda su iglesia. Él tiene, como decía, personas que nunca han sido conocidos y que hoy en día están saliendo, esos diáconos, esos servidores, que de repente no tienen títulos espectaculares, no son doctores, no son gente de alto nivel académico, pero Dios lo va a usar como usó tan sencillamente a estos hombres en la iglesia inicial. Dios me lo bendiga a todos, bendiciones, ha sido un placer y estaremos el día de mañana con el tiempo de oración en la iglesia, en vía virtual también, y entonces estaremos otra vez reuniéndonos. Dios les bendiga a todos, los amamos, Dios nos ama, Dios los ama a todos, y para adelante con el Espíritu Santo, siempre siendo guiados por Él. Gloria al Señor.